Pues muy buenas tardes, ya es lunes, pasan las 5:30 de la tarde y como todos los lunes puntuales tenemos los videopodcasts de negocios de éxito con nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría, Leopoldo Collado. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Un Genial. placer. Un lunes, iba a decir un viernes, un lunes más y un lunes menos y además ya penúltimo del mes de octubre. Sí, efectivamente. Así que, pero bueno, ya Muy lo bien. que, lo que decíamos el otro día, vamos a dejar el que no haya hecho, que es lo que no haya hecho a la altura que llevamos. Vamos a ir con cosas más puntuales. Yo creo que lo estuvimos hablando el otro día cuando estuvimos en el evento esto que coincidimos, hablando de Eso las, es. de las, de las pymes y tal. Y una de las cosas que se caracterizan, sobre todo las pequeñas, es que tardan mucho más que las grandes en tomar decisiones. Es una cosa curiosa. Curiosamente, cuando las grandes parecería, ¿no? Que con esos monstruos, con esos áreas, ¿no? Sí, Internos suyos, pues parecería que no, pero todo lo contrario, ¿no? claro. Y de eso va hoy, de tomar decisiones. Entonces, bueno, pues Y además en yo- un tema tabú, ¿no? Porque vamos a tocar inversiones, vamos a tocar dinero, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Euros, como se suele decir, que decía que es un tema tabú porque en muchos de los casos la parte de financiación, ¿no? La parte de recursos económicos siempre se ha visto un poco más como cerrado, ¿no? Interno del sí. propio negocio. Y vamos a, y bueno, sobre todo decisiones, pues eso, de invertir en tu propio negocio. Eh, Normalmente hay un montón de cosas que seguramente tengas que hacer en tu negocio y nunca, y al final por no tomar la decisión, por no saber cuándo te lo puedes permitir, pues no acabas haciendo nada, ¿no? Lo llaman también parálisis por análisis. Bueno, pues tienes que mejorar tu web, te llegan propuestas o un curso que te interesa, una formación que te interesa o, o estás en un momento que estás creciendo y deberías de contratar a alguien para que te ayude porque si no se te va a ir la vida. Eh, Todo el mundo te está diciendo, oye, campaña de publicidad, te van a llegar tal, y dudas. Y dudas porque no sabes primero si te puedes permitir esa inversión y como no lo sabes porque tampoco analizas tienes una idea en un papel apuntado los números, por no hacer nada. Eh, o peor aún, o peor aún, que lo haces a lo loco. Tiras y dices, venga, el primero que llegue, tal, pum, pam, sin medir, si me va a salir bien, me va a salir tal, y lo haces porque todo el mundo alrededor tuyo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hoy eh, que aprendas a tomar, no que aprendas, por lo menos date algún consejo, alguna idea para que tomes decisiones con, bueno, pues con cierto criterio, ¿no? Sin miedo o con excesivo riesgo, sabiendo que te puedes permitir y que no, ¿no? Pues claro, tú no tienes criterios porque no te has planteado qué criterios tienes que tener. Claro, tú miras una gran empresa y una gran empresa tiene un departamento financiero que analiza cada inversión que van a hacer, pero tú no. Entonces, una de dos, lo que hemos dicho antes, o no haces nada por miedo, o inviertes por impulso, o en el caso, y encima en el caso de que inviertas, te vas a lo más barato, que normalmente no suele servir absolutamente para nada. Y tu negocio, pues nada, ahí parado, estancado, no por falta de ganas, sino por lo que estamos diciendo, porque no hay una cosa que digas, un criterio que diga, vamos a hacer esto, que tiene sentido que ver, que tiene sentido con lo que estoy haciendo, bueno, y me va a ayudar. Entonces, eh, bueno, pues eso es lo que queremos traer hoy aquí, ¿no? Una forma simple de decidir que la hay para ver si ese gasto, esa inversión, porque estamos hablando ya, porque luego eso es otra cosa que muchas veces solemos hacer los pequeños, que es que no diferenciemos entre inversión y gasto. O sea, estamos hablando de cosas que van a suponer una mejora en tu negocio y que van a tener un retorno. Eh, pero bueno, entonces, lo primero para que seas capaz de ver
cuando tienes que hacer una inversión y decidir en 10 minutos si la tienes, si es viable o no, si te, si, bueno, si va a ser buena para tu negocio o no, eh, lo primero que tienes que tener es una estimación básica del margen que tienes en tu negocio. ¿Cuánto estás ganando? Luego saber cómo va o sea, cómo va a mejorar ese margen, cuánto retorno te va a dar esa inversión. Y luego tienes que tener, por supuesto, un tope, unos topes, porque lo que tampoco te puedes permitir es afrontar un riesgo que comprometa la estabilidad de tu negocio. Y por supuesto no estamos hablando de que cojas y te pongas a hacer números y tengas ahí un Excel con 20 hojas eh, que no hay por dónde cogerlo para... No, simplemente lo que tienes que hacer es mirar tu negocio como un negocio. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues una sencilla estrategia con 3 pasos para que tomes decisiones pues con eso que tenemos encima de los hombros, que además de para peinarnos, pues algunos, bueno, algunos para peinarnos, Otro solo para pensar, otro otros solo para para pensar. pensar y nada más, ¿no? Eh, pues eso, 3 pasos. Lo primero, eh, lo que decíamos, tienes que ver el margen el margen que tienes, con lo cual, para saber tu capacidad real de inversión, lo que no puedes es meterte en una inversión que te ahogue. Eh, con lo cual, 2 sencillas preguntas. ¿Cuánto me sobra al final de mes después de pagar todo? ¿Y cuánto tengo de colchón? Que eso es otra cosa que yo creo que ya lo hemos hablado, pero bueno, que si no lo hablaremos en su momento. El colchón que tenemos que tener en los negocios para, por si algo sale mal, ¿no? Entonces, me invento, ingresas 6, gastar 5, te sobran 1000. Y entonces tienes un colchón de 3 o 4. ¿Qué significa? Pues que podrías invertir entre 1000 y 2000 sin que el negocio peligre. Eh, para superar ese, ese tope, tendrías que tener muy claro, muy claro, muy claro que el retorno va a ser rápido. Primero, que va a haber retorno y que ese retorno va a ser rápido. Eh, y si no, es un cálculo que puedes hacer tú. Y si no, pues bueno, alguien te estará ayudando con el tema de los impuestos, tendrás un asesor. Bueno, pues te podrá dar una idea. Y no tienes que y no tienes que llevar una contabilidad avanzada. Al final es un poco, es decir, bueno, pues esto me sobra, pues esto es lo que a lo mejor es lo máximo que me podría meter. Es un tema de sentido común. Luego, una vez que ya sabes en qué inversión te están moviendo, tienes que valorar el retorno que vas a tener de esa inversión y el plazo. Eh, Porque no tiene mucho sentido invertir más teniendo en cuenta cómo está de cambiante, cómo cambian los mercados, invertir a muy largo plazo como no sea, pues eso, una cosa, o sea, una cosa es preferible invertir en una cosa, por ejemplo, a lo mejor en una web que te puede traer un flujo continuo de clientes durante mucho tiempo, o bueno, a lo mejor es una máquina, no lo sé, bueno, cualquier cosa. Entonces tienes que ver cómo va a mejorar tu negocio. eh, qué es lo que cuánto más vas a poder generar y en su caso ahorrar, o otra cosa que tampoco, que muchas veces no tenemos en cuenta, el tiempo que te vas a ahorrar, porque si también vas a ahorrar tiempo, no solamente tuyo para poder tener tiempo libre, hacer lo que te dé la gana, sino a lo mejor para descargar de trabajo a la gente de tu equipo, pues también es una cosa que tienes que valorar. Entonces, el ejemplo que ponía de la web, vale, vas a invertir, no sé, me invento, 1.500 euros en renovar tu web. Entonces, eh, tienes que saber que si vas a vender más, que lo vas a poder medir, eh, o si tienes a lo mejor cierto, bueno, pues ahora hay mucho con todo este tema de automatizaciones, pues puedes a lo mejor eh, que tengas en la web diseñado, pues es una respuesta automática para determinadas preguntas, para determinadas
para que no se te escape la gente que entra a navegar en tu web. eh, que ahora mismo a lo mejor no lo estás haciendo o lo estás haciendo de forma manual porque te llegan a un WhatsApp y que tienes que responder, bueno, tienes que ver efectivamente si te merece la pena tenerlo más automatizado. Si no sabes responder, pues es que no estás listo. Otro ejemplo, bueno, pues imagínate que vas a contratar a alguien eh, para mejorar la atención al cliente que ahora mismo estás haciendo tú. Bueno, pues hay que ver cuántas horas te quita a ti de trabajo, de ese trabajo que a lo mejor eh, tú lo vas a dedicar a otras áreas del negocio que van a ser mucho más productivas. Eh, entonces, tiene sentido. Si tú vas a generar, si el trabajo vale 10 y tú dedicado a otra área del negocio vas a sacar 20, pues está claro que compensa. Es pura lógica. O sea, no tiene otra. Y luego, como en todo, eh, como sobre todo cuando son inversiones a lo mejor en publicidad, en renovar una web, en tal, que todo tiene un precio, un mantenimiento, lo primero, tienes que saber cuál es el dinero máximo que vas a invertir. Luego también tienes que saber que tiene que haber un plazo para empezar a ver un retorno y si se cumple el plazo y no se produce ese retorno, pues tendrás que saber tomar la decisión que corresponde. Si no funciona, pues tendrás que quitar esa inversión y a lo mejor pensar en otra, ¿no? Con lo cual, de esta manera te vas a proteger de dos cosas que hablábamos al principio. Del impulso de querer hacer algo porque, bueno, pues te están marcando unos límites. Y luego también de la parálisis, porque te estás obligando a tomar una decisión. Entonces, bueno, pues ese es el criterio. Entonces tú no sé, te inviertes en una campaña de publicidad 800, 1000 euros. eh, y dices, vale, pues la campaña dura 30 días. Si no recupero al menos el doble de lo que he invertido, pues no vuelvo a hacer otra campaña o no la hago con esta misma, con la gente con la que la estoy haciendo. Entonces, eso es un criterio que es un criterio sano eh, y que te permite probar sin paralizarte, ¿no? Entonces, bueno, dicho de otra manera, ¿qué pasa si haces esto? Pues que vas a empezar a invertir, pues eso, no con miedo, sino con lógica. Vas a aprovechar oportunidades porque cuando te surjan las oportunidades vas a saber qué es lo que tienes que si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Y luego en lo que vas a poder tomar decisiones sin estar atascado y con cierta confianza porque vas a tener una cosa que normalmente nadie hace, que es tener los números. ¿Que no lo haces? Por lo que decimos siempre, pues te vas a quedar donde estás. Las oportunidades van a seguir pasando. Si tomas decisiones por impulso tal, las vas a tomar a ciegas y bueno, pues así saldrán. Y luego con el añadido de que cada vez que hagas alguna cosa y ya tomes la decisión y la hagas, encima te vas a crear de forma gratuita una fuente de estrés porque tampoco vas a saber si es una cosa que está hecha bien hecha, no hecha y el riesgo que asumes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues invertir, si haces lo que te hemos dicho, va a dejar de ser un riesgo y va a ser una cosa que vas a poder asumir, que vas a poder permitir. Y desaparece el riesgo, para mí el más importante, que es el de no moverte, el de quedarte donde estás. Así que, si te parece, lo que solemos hacer, vamos a simplificar lo que es lo diré, la estrategia, la vamos a convertir en una tarea para que en una semana hagan algo y que vean la oportunidad bueno, de lo sencillo que es hacer de esta estrategia, lo fácil que es de implementar, ¿no? Entonces, bueno, para esta semana, haces tus números, mira a ver lo que te sobra cada mes. Lo tienes claro. Lo tienes claro porque, claro, no tienes nada más que mirar en el banco, en el bolsillo y decir, venga.
el mes pasado cuánto, este mes cuánto. Y mira a ver si tienes un colchón, que todo el mundo deberíamos de tener un colchón para poder sobrevivir algunos meses si las cosas vienen mal, ¿no? Eh, Mira a ver en qué tres cosas invertirías o estás pensando en invertir, ¿no? Eh, y luego piensa, pues eso, eliges una o repartes si tienes para invertir, pues eliges qué poner en cada una de las inversiones que quieres hacer y tira. Y tira porque es lo único, o sea, quiero decir, y con lo que hemos dicho, con la cortapisa de que, bueno, de que ponte unos plazos, que veas un retorno, unos plazos que sean lógicos. No puedes estar permanentemente invirtiendo sin ver un retorno. Y si te dicen otra cosa, pues te están vendiendo, te están la famosa moto y ponte a trabajar con otra persona. Y es que, o sea, no solo son las empresas grandes las que, de hecho, las empresas grandes normalmente suelen ser más lentas suelen ser lentas para tomar decisiones. Las pequeñas empresas suelen ser más ágiles, pero también tenemos el hándicap del que estamos hablando, que es que normalmente, que ya lo hemos dicho muchas veces, el tema de no tener, eh, bueno, pues no tener medidas las cosas en tu empresa de tal manera bueno, que te fías un poco del instinto y que a lo mejor en un momento determinado o durante muchísimos años te ha funcionado, pero claro, eso puede en algún momento acabarse. Y luego además, el problema que eso conlleva que cuando tú todo eso no lo tienes medido y no lo tienes de alguna manera documentado, eh, ¿cómo le vas a explicar a nadie qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo si tú mismo no lo tienes puesto en un papel para que alguien lo entienda, ¿no? Así que venga, que tomar decisiones con cabeza no solo para grandes empresas, es simplemente para negocios y da igual el tamaño que quieran avanzar, ¿no? Y yo creo que en eso estamos todos. Totalmente de acuerdo. Además, bueno, sabiendo con los recursos con los que contamos, ¿no? Hablábamos de este colectivo empresarial al que siempre nos fijamos, ¿no? Y dirigimos un poco toda esta parte del desarrollo de los videopodcasts. Sabemos que la micro, ¿verdad? Tiene pocos recursos, no solo financieros, sino de personal. Y es importante también saber y conocer dónde destinamos esos fondos para que efectivamente tengamos un crecimiento, ¿no? O una línea ascendente de crecimiento, que es lo más importante de todo. Claro, efectivamente. Fenomenal, muy Y, bien. y poco más por hoy. Y poco más, y que lo más importante de todo, que nos lo cuenten, que nos cuenten qué tal ha ido ese ejercicio en esta semana de Mm, coger a tres líneas de inversión que estás pendiente de desarrollar. Cojas una si tienes capital para las tres, pero nosotros te aconsejamos, ¿no? Que primero una, luego la otra y veas sobre todo ese retorno es importante, ¿no? También ujú, el definir esa estrategia hacia yo tengo A, lo invierto, pero ¿qué recibo a cambio, ¿no? ¿Cuál es el retorno, ¿no? De esa inversión que en muchos de los casos siempre lo decimos, ¿verdad? No es un gasto, sino una inversión, pero tienes que mm, cuantificar cualitativa y cuantitativamente esa inversión, ¿no? Y lo que te está reportando en ese sentido en la claro, actividad de negocio, ¿no? exactamente. Así que bueno, pues nada, Muy cabeza bien. y al lío. Cabeza ya al lío y que nosotros nos vemos, bueno, a todos aquellos que nos están siguiendo como siempre, que activen la campanilla si quieren recibir nuevos Los videopodcasts aviso. de negocios de éxito. Y nosotros pondremos en práctica todo lo que nos has dicho, Leopoldo, y nos vemos el lunes que viene y te contaremos qué tal ha ido esa práctica. Ujú, efectivamente. Muy bien. Muy bien, pasa buen día, buena semana a todos los que nos escuchan también y nos vemos el lunes que viene con más información, mejor también, sobre todo, mejor y más. Y Así más. que, Leopoldo, pasa buena semana. Venga, igual, Víctor. Chao. Chao.